Bueno, creo que la intervención de nuestra hermana Heila eh, confirma el sentimiento que hay en mi corazón, que Dios puso en mi corazón. A veces como cristianos, hermanos, sentimos que nos cubrimos de una fachada muy espiritual, ¿sí? Y, y nos olvidamos que somos seres humanos, somos personas con emociones, sentimientos. Y bueno, en mi vida corta, porque no voy a decir que es muy larga, pero en mi pequeña y corta vida que he transitado hasta ahora, han pasado muchas cosas. Y creo que ustedes también. Entonces, hay momentos tan difíciles, tan desafiantes, que, que a veces uno, como creyente, no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado, que uno desea que el Señor se lo lleve. Es decir, Señor, venga, llévame, porque de verdad la situación es tan difícil, tan brutal, que uno lo que quiere es partir con el Señor. Y creo que esto es un sentimiento que no solamente cuando uno puede decir que algunos lo experimentan, porque ayer veía una película, creo que media histórica, donde un ejército llega a un monasterio y lo primero que el monje que estaba allí, pensó que ya era el fin del mundo, que ya venía Cristo inmediatamente. Entonces, nosotros, los creyentes, no estoy diciendo que el Señor no venga o no está por venir, sino que inmediatamente estamos a la expectativa, ¿no? Siempre de que el Señor viene, de que ya nos saque de aquí, ¿verdad? De esta situación tan difícil. Entonces yo digo, yo meditaba en este sentimiento que a veces circula en mi corazón, viene y va cuando la situación, yo le digo, Señor, ¿por qué no has venido todavía? ¿Por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué seguimos aquí? Y una palabra pequeña, porque a veces cuando Dios, yo les decía a ustedes que cuando Dios habla en palabras cortas, pero cuando Él habla, toda esta pequeña palabra tiene mucho sentido. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Y ya entendí que Dios es un Dios de vida, amado hermano. Y Dios ama la vida. Nosotros queremos la muerte, porque la muerte significa el fin de nuestro sufrimiento, porque nosotros estamos anhelando algo que esperamos fuera de este contexto. Pero el Señor me dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo amo la vida. Por eso nosotros vemos, amados hermanos, como que a pesar del caos que vive el mundo, a pesar de la maldad que vive el mundo, sigue existiendo vida. Y eso me hizo recordar algo que me pasó, porque yo tengo una sola hija, y todo aquel que tiene un hijo, ¿verdad? Tiene padre, cuando tiene un bebé en sus manos, siente lo primero que se le viene a la mente, a mí se me vino, no sé ustedes, los que tienen padre, fue miedo. miedo a cómo cuidar ese ser, a que algo le pase. Pero cuando tuve a mi hija, lo primero que yo sentí eso, y yo, uy, ¿cómo tengo este ser aquí en mis manos tan pequeño? Y bueno, yo entendí porque uno ha visto la maldad, el bebé no ha visto la maldad. Y uno dice, ¿cuántas cosas le pueden pasar a mi hijo, a mi hija? Entonces
yo dije, entendí que Dios en cada nacimiento, Dios deposita una esperanza en el hombre. Cada hijo que nace, cada niño que nace, cada persona que nace, es una esperanza que Dios tiene en la humanidad. Y es algo que nosotros necesitamos valorar. Porque Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, si no me equivoco, él dice que la piedad no solamente tiene promesa para la era venidera. 1 Timoteo 4:8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. Amén. Y en la venidera. Amén. La piedad tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Entonces, esta vida, esta promesa que Dios nos ha dado, no solamente está para lo que ha de venir, sino para el hoy, para lo que hoy nosotros vivimos. Y es allí el sentimiento del mensaje, de la carga, porque a veces anhelamos tanto el porvenir, que nos olvidamos del presente, nos olvidamos de hoy, que sí, hoy, sí, el Señor viene, y va. Eso es un hecho que va a ocurrir. Yo no sé si va a ocurrir cuando yo esté vivo o no lo sé, hermano. Hay mucha gente que dice que ya estamos, que tal. Yo en eso no me meto. Yo sé que el Señor vendrá, pero lo que hoy yo sé, hermano, que estoy vivo y yo tengo que vivir una vida que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo sé, Pablo muestra esto a Timoteo y nos habla el Señor a través de esta palabra a nosotros. Y quisiera leer otro pasaje de la Biblia con ustedes que está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Porque este es el Evangelio. Amén. Dice la palabra del Señor, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Leemos hasta el 5. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La palabra excelencia en el versículo 3, como decía la pastora esta mañana, que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, y la palabra excelencia en el griego está, la palabra es, vamos a ver si pronuncio bien la palabra, arete, que significa hombría, valor, excelencia intrínseca o atribuida, excelencia, virtud. Y Pablo usa el griego clásico que se refiere a la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. Es decir, no es una excelencia o una virtud humana, sino algo que Dios otorga. Algo en la cual la calidad de vida hace sobresalir a una persona por encima del resto. Entonces, en una situación donde, en esta situación que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Porque cada uno experimentamos situaciones que quiebran. La hermana, mientras estábamos allí comiendo, merendando en el refrigerio, dice, bueno, las presiones del trabajo, ¿verdad? Que estamos viviendo. Entonces, esas presiones, ¿no? que nos llevan, que a veces
buscan doblegar, buscan quebrar nuestro espíritu, buscan entristecernos. Ahora tenemos a nuestro hermano Arturo hospitalizado, ¿verdad? Hoy yo veo un hermano que ha estado hospitalizado 3 veces. A la semana antepasada estuvo hospitalizado, volvió otra vez, tuvo recuperación. Y, claro, imagínese esa situación, usted allí metido en el hospital. Usted lo que piensa es que se va a morir. Y cuando los médicos no dan los resultados, usted lo que piensa es, y el espíritu se quiebra. El espíritu se quiebra, hermano. Porque el que diga que no se ha quebrado es mentiroso. yo me he quebrado. Y he llorado delante de Dios y digo, Señor, ¿qué pasa? Entonces uno se quiebra ahí. Quizá usted lo llama y él está ahí fuerte, pero aunque según un hombre, como dicen en mi país, llora para adentro, pero llora. Llora para adentro. Pero nosotros lloramos, hermano. Entonces, bueno, él está allí, hermano. ¿Ves? Y difícil situación para él. Oramos al Señor que Dios lo fortalezca, lo sane. Y difícil para su esposa también, que está aquí con nosotros, porque tantas cosas le puede pasar por la mente a nuestra hermana. Oh, difícil. Entonces, necesitamos un poder superior. Yo leí algo que le quiero leer, ¿no? Y se me vino una palabra que también está del japonés, que se llama dice la palabra fukutsu. Fukutsu, la palabra fukutsu en japonés se traduce como indomable, aunque su significado literal es más físico, de no doblegarse. Entonces, esa palabra indica no doblegarte frente a las circunstancias. Es una fuerza que te hace mantenerte firme frente a las adversidades. Inmediatamente cuando yo leí el significado de esta palabra, se me vino a la mente lo que Pablo comentaba en 2 Corintios 4:7. Yo decía, oye, ya entendí un poco lo que Pablo decía. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. ¿Qué tal si lo leemos? Yo creo que esta porción de la palabra, yo cada vez que la leo, me fortalece porque dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Pero tenemos, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos sostenernos en una situación tan difícil? El tesoro que tenemos en estos vasos de barro que somos nosotros. Vasos frágiles, vasos que se pueden quebrar, pero el tesoro que está en nosotros, alabado sea el Señor, amén, Señor, es para que el poder de Dios se manifieste. Como dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y allí está el secreto. Allí está el secreto. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo dijo y dice, bueno, he aprendido el secreto. Pablo aprendió el secreto porque Pablo cuando escribe Filipenses y él dice, regocijaos, hermano. Otra vez os digo regocijaos. Él no estaba en una playa pasándola bien. Él estaba ¿dónde? Él estaba en la cárcel. Estaba en el cepo, allí, con las pies y manos. Y él dice, le anima a los hermanos, a la iglesia en Filipo le dice, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Y había algo que operaba en su interior.
que lo fortalecía, lo dinamizaba, lo llevaba a elevar, a manifestar las virtudes, una virtud superior que lo distinguía, tanto así que Pablo dice en la historia, ¿no? Que aún el que lo decapitó se convirtió al Señor. Wow. Aún el verdugo se recibió a Cristo porque vio cómo este hombre murió, la forma como se entregó al Señor. Entonces no podemos escapar de las adversidades. No podemos escapar de lo que viene a nuestras vidas, lo que tenemos que enfrentar. Pero debemos estar seguros que este tesoro que está en nosotros puede fortalecernos y decir como Pablo, bueno, estamos en apuro, sí, estamos en aprieto. Pero no estamos desamparados. No estamos, hermano. Amén. ¿Estamos derribados? Sí, estamos. Nos han golpeado. Y decir que nos duele, decir que estamos tristes, no está mal. No es señal de debilidad. Es señal de que estamos pasando una dificultad. Pero que no perdemos nuestro espíritu de seguir batallando. Eso es lo que significa Fukutsu. Dice Fukutsu, es entender que aunque el cuerpo se lastime, aunque los planes se rompan, el espíritu se mantiene firme. Aunque las circunstancias vengan, aunque sean adversas, nuestro espíritu se mantiene firme. Porque el que habita en nuestro espíritu es el Señor. El que habita en nuestro espíritu, está en nuestro espíritu, mezclado con nuestro espíritu, es Cristo. Es el tesoro que tenemos en vaso de barro. Es normal que nos entristezcamos, es normal que nos desesperemos, pero no que desistamos. Eso no es normal. Que nos rindamos. Eso no es correcto, porque entonces, ¿dónde está, como le dijo Martín, la esposa de Martín Lutero? ¿Sabes? La esposa de Martín Lutero era como mi esposa. Y Martín Lutero estaba triste, y tenía días acostado, triste y abatido, y la esposa se vistió de luto. Mujer, ¿qué pasó? ¿Por qué está de luto? Dice Martín Lutero. Porque Dios se murió. Sí, porque Dios se murió. Tú estás ahí acostado, abatido, triste, deprimido. Dios debe haberse muerto. No era lo que la mujer de Martín Lutero no le criticaba, que Martín Lutero no estuviera triste, no se abatiera. El asunto es que se resignara. Nosotros no podemos resignarnos a pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya adversidad. Necesitamos entender que Dios está con nosotros, mezclado en nuestro espíritu. Y hay una invitación, queridos hermanos, que el Señor nos hace en Hebreo. ¿Sí? Yo creo que en el libro de Hebreo 4, por eso es importante la invitación que también la hermana está haciendo, la pastora Heila, ¿sí? Sobre venir a las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque usted puede orar en su casa, pero recuerde que hay una bendición mayor donde habita la presencia del Señor de manera colectiva. Cuando de manera individual usted ora y el Señor oye, pero de manera colectiva la presencia del Señor es mayor. Y hay una invitación en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, amado hermano, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dígale esto a su hermano: acerquémonos. Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente. El asunto es que a veces nos acercamos cuando ya tenemos el agua aquí en el cuello. Ahí es cuando nos acercamos. Y es algo que nosotros necesitamos preguntarnos. ¿Cómo está? Pregúntese hoy, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo me estoy acercando a Dios? ¿Es algo opcional? ¿Algo eventual? Imagínese que usted coma, pero piense, ¿cuántas veces ora al día? Imagínese que esa misma porción de oración y de comunión con Dios sea la forma como usted come y se alimenta físicamente. ¿Podrá usted resistir? ¿Podrás? ¿Será que podrá resistir la semana? ¿Resistir el trabajo? No va a poder. Por eso es que decía el himno: eres mi pan, Señor. ¿Cómo comemos el pan? Bueno, aquí los españoles se caracterizan por ser buenas personas culinarias, ¿no? Comen bastante, les gusta, les fascina, comen mañana, en cada rato están allí comiendo y picando, los picoteos, coño más acá, ¿no? Les gustan, porque claro, eso es bueno. Pero así como nosotros somos en nuestra vida cotidiana, debemos picotear a Cristo. Amén. Debemos picotear, siempre está picoteando. Hay una frase que también la Biblia usa: rumiar. Que lo hacen sabe que Dios nos compraba con animales limpios, como las ovejas, y la oveja es un animal rumiante. Entonces el animal mastica, ¿no? Mastica. Toma una pequeña, ellos no comen mucho, sino que comen un poquito y mastica. Pues regorgullen, vuelven a comer, masticar y van así todo el día para extraer todos los nutrientes y así dar leche a sus hijos, a sus crías, ¿verdad? Y también tener fuerza para avanzar. Entonces nosotros como ovejas de Dios necesitamos rumiar, ser rumiantes. Y como buenos españoles necesitamos picotear en el sentido espiritual. ¿Ves? Para tener un picoteo. En acá, ¿cómo se llama? En la pastoral, manual pastoral, tenemos acá atrás lo que es una devocional, guía devocional, guía de picoteo. Vamos a decir al pastor que cambie aquí, guía de picoteo espiritual, ¿eh? Para poner, porque guía devocional es como está muy formalismo, pero vamos a contextualizarlo. El pastor puso allí una lectura pequeña y usted puede extraer, ¿verdad? Un versículo y llevárselo y picotearlo todo el día. Picotearlo, rumiarlo. En vez de rumiar el problema en la mente, en vez de rumiar el problema, porque a veces rumiamos el problema del trabajo, que salimos trastornados. Yo el viernes pasado hubo una situación en el trabajo, bueno, y después del trabajo salimos a comer, los compañeros, vamos a comer, y estábamos comiendo y estaban trastornados por el problema. Y yo digo, oye, vamos a dejar de hablar de esto porque estamos trastornados. Me explico, porque no comemos, no disfrutamos la comida, sino que estamos hablando y pasamos 1 hora y 2 horas hablando de lo mismo. Entonces vamos a cambiar el tema.
Entonces así pasa en nosotros, vamos para la casa, seguimos con el problema. Vamos para allá, venimos con el problema. Y venimos para acá, entonces nos alimentamos ¿de qué? De la muerte. De muerte en la mente. Entonces, este material que creo que el Señor está guiando el Espíritu al pastor, ¿verdad? Es para que nosotros tomemos una pequeña porción, una frase, algo que Dios nos da, y lo llevemos y lo comamos, lo masticamos durante el día, para así ser fortalecidos, ser nutridos, para avanzar. Y además tenemos esa porción, que bueno, que algunos podrán, otros no, como dice la pastora Heila, está participando, Dios nos dio una manera práctica, la tecnología, WhatsApp, para entrar en esa esfera de oración, ¿verdad? Y así nosotros ser fortalecidos. Si la oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Entonces todos orando sentimos hay una palabra en griego que se llama sinergia también, la sinergia del Espíritu, que nos dinamiza, que nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante, amado hermano. Amén. Entonces, esa virtud, que es la palabra arete, es la que nos lleva, nos saca de la situación en que nosotros nos encontramos y nos impulsa a avanzar. Tanto Pablo pudo entender ese elemento. Vea que Pablo, cuando para nosotros Pablo es un hombre muy espiritual, ¿verdad? Un hombre que, bueno, cuando escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento, Dios lo usó. Y diríamos, bueno, Pablo no necesita que nosotros oremos por él. Un hombre espiritual, un hombre muy lleno del Señor. Pero mire como dice Efesios capítulo 1. Versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20, me encanta la actitud de Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Filipenses 20, el 20. Vamos a leer este versículo 19 y 20. Pero podemos leerlo en voz alta. Sí, podemos. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Este era el anhelo del apóstol. Él sabía que cualquiera sea la situación que fuese, Dios se iba a manifestar. Y esa debe ser nuestra esperanza. Cuando nosotros entendemos esto, entonces ya no nos amedrentamos por las circunstancias. Pero allí Pablo, que es el punto que quiero abordar, Pablo entendía que había algo extraordinario en la oración del colectivo. ¿Sí o no? Que había un poder mayor. Y Pablo estaba ahí en la cárcel, preso. No había forma. Sí, yo creo que era difícil que Pablo fuera liberado. Pero el poder de Dios lo liberó. Amén, por la oración de los hermanos. Entonces sí hay poder en la oración. Amén. Y lo que hemos experimentado eso, bueno, creemos y vemos que eso es así. Entonces les animamos, amados hermanos, una vez más, a poder entrar
al trono de gracia. Y no de manera eventual o circunstancial, o porque tengo el agua aquí en el cuello y entonces voy a orar. No, sino que de manera cotidiana, que esto sea mi forma de vivir, mi respirar, como decía la pastora Heila. Es la única forma que yo encuentro como respirar en el día a día. Si yo no oro, no respiro. Si no oro, no camino. ¿Me explico, hermano? Entonces, bueno, amados hermanos, creo que este era el secreto que el apóstol Pablo experimentó para salir adelante. Y con certeza puedo terminar leyendo, y podemos terminar leyendo otro pasaje bastante crucial que nos anima a creer y que Dios está con nosotros. Amén. En medio de cualquier circunstancia que usted pase, porque yo les digo, bueno, ni para los españoles que están acá presentes, les confieso que en mis planes nunca, y yo creo que los inmigrantes que encontramos acá, en nuestros planes nunca, jamás pasó estar en este país. Pero las circunstancias nos trajeron hasta acá. ¿Me explico? Porque no vinimos de vacaciones y nos enamoramos. Yo nunca, jamás, hermanos, en mi vida, y menos lejos ahorita en este momento, en este contexto, como yo siempre digo, es algo extraño y a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué y cómo pasó esto? Pero bueno, pasó. Dios es el que encamina. Amén. Entonces, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, versículo 37, y quisiera leer otro pasaje también aparte de esto para ir finalizando el compartir. Dice, antes, amén, antes en todas estas cosas. Yo creo que estos son versículos que les animo a leerlo en voz alta, porque cuando usted lo lee en voz alta, hermano, como que hay algo que usted, a mí me fortalece. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? De esto tenemos que tener la certeza completa. Y otro pasaje que quiero leer con ustedes y dejárselo para fortalecernos y animarnos. Y quiero de verdad comentar algo después de terminar, algo que yo siempre observo. Yo soy una persona que observo. Siempre voy observando. Me llama mucho la atención algunas cosas. A veces, como decía la hermana, en la vida uno va rápido. La vida va rápido. Te paras, levántate, va para acá. Y a veces nos olvidamos de detenernos ni observar. Usted no ve que usted va en el tren y todo el mundo va aquí. Y usted no mira a la gente. No observa a la gente. Y a veces es bueno mirar a las personas. A mirarlas, observarlas. Le digo porque ya le voy a decir por qué. Isaías 40. Sí. Isaías 40 dice así. Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel. Mi camino está escondido de Jehová. Israel estaba pasando por una circunstancia difícil. ¿Sabe? Algo, el hermano, en el contexto que el hermano hace poco compartió sobre Jeremías. ¿Sí?
El final. ¿Ya terminó? Sí, pero Jeremías, Isaías son profetas contemporáneos, muy cercanos. Y estaba hablando Israel estaba pasando por la deportación babilónica. Y estaban pasando una deportación babilónica. Entonces esparcieron a todo, disiparon a toda una nación, hermano, y eso quedó desolado. Israel preguntaba y decía, por eso el Señor le dice, el profeta le dice en el versículo 27, ¿por qué dice, oh Jacob? Y hablas tú, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová. Así que te olvidaste de mí, Señor. ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que estaba diciendo Israel. ¿Qué pasa? Y de mí Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, aleluya. ¿Quiénes son los que esperan? Levanten su mano, hermano. Yo soy los que esperan en Jehová. Tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque su fuerza no está en el hombre, ni en el brazo, ni en el caballo, ni en su forma, sino está en Jehová. Y ahí es donde nosotros necesitamos aprender ese secreto. Aunque pareciese que como creyentes ya lo sabemos, pero es mentira, hermano. Como a veces se nos olvida. Gloria a Dios. Porque lo básico a veces se nos olvida. ¿Verdad, hermano? Lo sencillo, a veces nos encanta lo complicado, lo ostentoso, pero lo sencillo, lo simple. Eso pero ahí es donde está el secreto. No sé si yo en la intimidad, en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión íntima con Jehová. Entonces yo le decía, para terminar, 2 anécdotas. Me llama mucho la atención porque cada vez en la mañana que yo salgo a las 7 de la mañana de mi casa, ¿verdad? De allá, donde vivo. Y cuando entro aquí barrio del puerto, viene siempre una joven muleta, pero ella sale en muleta porque creo que está haciendo terapia, porque se ve, ¿no? Que ella está haciendo su terapia. Una muchacha en muleta no va a salir a trabajar, una jovencita, yo considero que esa niña no debe tener más de 20 años, y ella sale como haciendo terapia ella misma. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue en estos días de lluvia, ella salió en su muleta y yo decía, esta muchacha pudo haberse quedado en su casa, ¿verdad? Lluvia, ¿qué terapia voy a estar haciendo si está cayendo lluvia? No, pero ella se levantó en el día, voy a hacer terapia, no me voy a resignar a estas muletas, a quedarme así. Si esta niña, que quizás no tiene a Dios, ¿verdad? Que quizás no tiene a Dios, que no tiene la fe que yo tengo, tiene esa actitud, tiene ese empuje, tiene esa fuerza, ¿por qué yo que tengo a Dios no lo voy a tener? Amado hermano, ¿por qué no vamos a batir? ¿Por qué? Entonces, eso fue algo que me impresionó, porque hay cosas que nos impresionan. ¿No le impresiona a usted eso? Estoy hablando de una enseñanza peripatea. Estas son las enseñanzas que el Señor nos da, peripatea, ¿verdad, hermano? La enseñanza peripatea. Entonces, el Renfe sabemos todos que el 12 hubo paro de Renfe. Entonces, llego yo temprano porque tengo que agarré el 287 que me queda cerca de la casa, que me lleva hasta Vicálvaro. Entonces, bueno, llego primerito, estoy primerito.
Al rato se llena de gente porque todo el mundo está agarrando los autobuses. Estoy ahí, llega el autobús. Y algo que me sorprendió, veo una mujer que se acerca y me llama. Pero yo no la conozco. Pero ella me llama porque ella se dio cuenta que yo llegué primero. Claro, yo sé que aquí es una cultura, pero si fuese ocurrido en donde yo vengo, todo el mundo se monta y me dejan ahí. Entonces yo dije, Señor, qué tremendo, ¿no? Quizás también esta mujer no te tiene, pero ella tuvo la conciencia moral de entender de que yo estaba primero, ¿verdad? Y me llamó y me permitió pasar. Yo dije, bueno, y eso me quedó como enseñanza, así como algo en mi mente. Por eso le digo que a veces nos olvidamos que hay muchas cosas que aprendemos en el día a día que Dios nos enseña. ¿Ves? Y oye, mira esto. Y si esta mujer que no tiene a Cristo, que pudo no tener, yo no lo sé, no le pregunté tampoco, no podría ser grosero, pero lo que de así del Señor podría ser que no lo tenga. Esta mujer tiene esta conciencia moral para entender que yo vengo primero y que me debe dar el paso. Entonces, nosotros como hijos de Dios, que tenemos tu vida superior, la vida divina que está aquí en nosotros, en nuestro espíritu, con mucho más razón debe ser manifestada. Por eso hoy la sociedad quiere no ver una religión, porque de religión está cansado. El impacto que vamos a tener como iglesia no es porque cantemos buenos himnos, no es porque llevemos la Biblia debajo del brazo, no es porque digamos cristianos y le digamos ustedes se van a ir al infierno. No. Es porque manifestemos la vida de Dios que está en nuestro interior, en el día a día, amados hermanos. Y en medio de esas circunstancias, porque es en la circunstancia difícil donde el ser humano se quiebra, es que ahí es donde el hombre quiere ver a Dios. Por eso Pablo pudo impactar. Y al comienzo la iglesia primitiva pudo impactar y decía que la sangre de los cristianos era como semilla, porque cada vez que moría un cristiano de esa forma como se ganó Occidente, ¿no, hermana? Porque imagínate la cultura helenista que decía esta hermana, ¿verdad? Es una cultura bastante filosófica, bastante con una conciencia que había moral, algunos eran morales y otros no, pero había una cierta, tanto que Pablo cuando llega a Atenas se burlaron de él, porque habló de la resurrección de los muertos. Entonces, cuando la vida de Dios se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, cuando la vida de Dios se manifiesta en nuestra día a día, entonces las personas van a ver a Dios, ya no van a creer por nuestras palabras, sino por nuestros hechos. Y muchas más personas van a llegar a los pies del Señor. No puede ser que lleguen a la iglesia, aquí en nuestro medio, pero lo más importante es que ellos sean salvos. Amén. Por nuestro testimonio. Por eso Pablo termina diciendo que en 2 Corintios, diciendo que para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. La vida de Jesús quiere manifestarse en la situación que tú estás viviendo, en la situación que yo estoy viviendo. Pero si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, entonces ¿cómo se va a manifestar? No, hermano. Quiero terminar con esto y ahí ahora sí cierro. Y oramos. Amén. Amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Sí, estamos atribulados. Mas no angustiados. Amén. Mas no angustiados.
En apuros, sí, tenemos muchos apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Alabado sea el Señor. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Gracias, Señor, porque tú habitas en nuestro interior, Señor. Ayúdanos a descubrir, a conocer ese poder excelente y supremo que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestro interior, para poder sostenernos, fortalecernos en medio de las circunstancias, en medio de las vicisitudes. No solamente tú eres un Dios que sana, no solamente tú eres el Dios que resuelve nuestros problemas, sino también tú eres el Dios que en la cruz, Señor, en debilidad, tú manifestaste tu poder. Señor, gracias. Señor, hoy queremos, Señor, que tú manifiestes tu poder en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras carencias, en nuestras limitaciones como personas. Señor, manifiéstate. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos, a nutrirnos de ti, Señor. Libera nuestras vidas, bendice a cada uno de los presentes. Oramos por los hermanos que están quebrantados de salud, por aquellos, Señor, que están pasando situaciones difíciles. Creemos, Señor, que tu poder será derramado sobre ellos. Oramos para que tú los liberes en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por tu acompañamiento, gracias por tu consuelo, gracias por tu fortaleza, gracias por tu liberación, gracias por lo que tú nos das, gracias por lo que nos quita, gracias por lo que a veces no comprendemos, Señor. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias porque sabemos que estamos en tus manos. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestra familia, bendice a nuestros hijos, bendice, Señor, este país, bendice esta nación. Ayúdanos, Señor, a hacer testimonio, Señor, de tu verdad, de tu realidad, no de una religión, sino de una verdad, Señor, inconmovible, inamovible, Señor, y eterna. Señor, de que tú eres real y tú estás presente en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.